Bueno, pues hermanos, vamos a comenzar en una oración este estudio de la Biblia de Escuela Sabática. Padre Celestial, inclinemos nuestro rostro. Concédenos tu Espíritu Santo para que aprovechemos este estudio de tu palabra, que nos transforme y para que seamos cada vez más hijos tuyos, obedientes, fieles, y anunciemos tu salvación a todo el mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Queremos darle la bienvenida a nuestro querido José Luis, un nuevo saludo. invitado. Bienvenido. José Luis, Encantado. Muchas bendiciones. Realmente, José Luis es un bienvenido. amigo mío. Bienvenido. Ya, Muchas gracias. invitado a nuestra reunión. Entonces, bienvenido José Luis y estamos muy contentos de tu presencia, ¿eh? Bueno, yo me Muchas voy gracias. a estar dándole una disculpa Sí. porque puse el nombre Antonio, pero José Luis, No hay ningún problema. como son muchos nombres que tengo que manejar para mandar, disculpa, pero bienvenido hermano, como te lo dije en el mensaje, siéntete libre de participar, de opinar, de poder aportar, Muchas gracias. siéntete como en familia, nos honra tu presencia, mi querido. Y a mí también estar aquí. Y si don José Antonio me ha invitado, lo que él diga se hace. Muchas gracias, José Luis. Es nuestro ejemplo a seguir, desde que lo conozco, desde que era un niño. Qué lindo, qué Gracias, lindo. José Luis. Hermana Pino, feliz sábado. Bienvenida. Saludos. Feliz sábado. Feliz sábado, Eva Iris. Y a todos en general. Gracias, hermanito. Gracias. Sí, también. José Luis, como es la primera vez, tengo entendido que va a asistir a una escuela sabática. Nosotros, los adventistas, tenemos un estudio semanal, es una guía de estudio de todos los días, donde se narran y se cuentan historias bíblicas y de ahí extraer enseñanzas para nuestros días. Está basado en la Biblia, está basado en experiencia de hombres y mujeres santos. Y esta semana vamos a estudiar los acontecimientos finales del tiempo del fin, que están fundamentados en la palabra de Dios. Este es un estudio que todos los adventistas en todo el mundo estudian la misma lección. ¿Sí? Todos los sábados nos juntamos y al mediodía mi esposa tendrá la meditación. Así que por eso en la escuela sabática principalmente aportamos, preguntamos, respondemos. Es una escuela. Y en la escuela todo tiene como para levantar la mano y hacer soporte. Siéntete libre, José Luis, y otra vez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues el tema de esta semana de hoy es muy importante. Se titula Los acontecimientos finales de la tierra. Es decir, el tiempo del fin. La venida de Jesús está cerca. Las señales y los acontecimientos que están ocurriendo son indicios de este último tiempo de la humanidad. Y nosotros somos afortunados porque creemos en la palabra de Dios y a través de la palabra sabemos que la venida de Jesús está muy cerca. Así que, en primer lugar, el texto bíblico para memorizar está tomado del libro de los Proverbios y dice así: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Eso es la verdad. Es decir, compra significa lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos comprando la verdad, hermano. Esto es muy importante, que participemos todos los sábados, el día del Señor, estudiando tu palabra. Y no la vendamos. Es decir, que no la olvidemos, que no la perdamos por negligencia o pereza o por cualquier otra causa. Muy bien, pues vamos a comenzar ya con una primera idea.
Jesucristo, en el santuario celestial, transforma nuestra vida en vida eterna. Nuestra vida es temporal. Todos pasaremos por la muerte. Pero si nos unimos a Jesucristo, allí vemos en el santuario está el atrio. Y en el atrio, el primer mueble es el altar de los sacrificios, que representa la muerte de Cristo. Luego viene el lavacro, que representa la resurrección de Cristo. Entonces, ese santuario, si entramos con Jesucristo, participaremos en su muerte, pero también en su resurrección. Esto es un indicio del tiempo que estamos pasando, un tiempo que cada vez va a ser más difícil, de persecución para aquellos que creen en el sábado, que crean en el sábado, etc. Y esto representa la muerte, pero luego resucitaremos. Entonces, esto es para fortalecernos que en Jesucristo, cuya imagen ejemplar de la vida de Cristo es el santuario, nosotros pasaremos por el altar de fuego, pero pasaremos después por el lavacro, la fuente de agua, que será nuestra resurrección. Elena White nos dice: se aproxima una tormenta de implacable furor en este tiempo del fin. ¿Estamos preparados para hacerle frente, hermanos, a la persecución por creer en Jesucristo y de una manera concreta en el sábado, que es el día del Señor? Pues hemos de prepararnos. Y el libro de Daniel y Apocalipsis nos ayudan a vencer la gran crisis del tiempo del fin y a unirnos más a Cristo para atravesar este conflicto final y alcanzar la vida eterna. Por tanto, este libro de Daniel, este libro de Apocalipsis, que hoy vamos a profundizar, todo lo que podamos, nos va a ayudar a ser victoriosos. Muy bien. El tema de hoy está sacado del libro de Elena White, El conflicto de los siglos, capítulos 37 y 38, para que podamos recordarlo en casa cuando queramos, si tenemos el libro del conflicto de los siglos, que es muy importante tenerlo. Muy bien, vamos a pasar pues al día domingo, y nuestro hermano Arturo tiene la palabra. A ver, sí, adelante. Quería comentar así sobre la primera lección de la semana, que es el sábado. Es una pregunta que es muy profunda. A mí me ha tocado ser maestro de escuela sabática, y cuando hay alumnos nuevos, es un poco atender, como nuestro hermano José Luis. Puedo llamarte hermano, ¿no, José Luis? Porque si tenemos un solo Dios y Padre, a todo eso nos constituye hermano. La escuela sabática es un folleto que los adventistas publicamos, que dura 3 meses. Es un folleto. Y ve, por favor, ¿me puedes pasar la escuela sabática? Mira, es como una revista, ¿sí? Y que abarca 3 meses en promedio. Los 3 meses van en semanas divididos, que cada día tiene su lección. Estamos en la lección número 12, ¿sí? Del segundo trimestre. Ya se va a terminar este folleto la otra semana y comenzaría otro tema. El tema de este trimestre es el gran conflicto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un conflicto cósmico. La Biblia nos habla a nosotros de un conflicto entre la verdad y el error, entre la vida y la muerte. Y ese conflicto ya se ha dirimido, se ha definido en la cruz para una raza caída. Pero ahora nosotros, al final del tiempo, estamos entrando a la última batalla de este gran conflicto. Por eso lo que se viene ahora pronto, no hace falta aquel que quiera y no tenga intenciones de leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, puede mirar las noticias, mirar a su alrededor, y esto cada vez va peor.
Hay una agenda en marcha que está definida, está muy bien organizada, muy bien planificada para tomar el control de gente muy, muy siniestra. Y en el medio están los hijos de Dios. Este conflicto que se está desarrollando va a tomar una escalada mayor a medida que pasen estos próximos años. Por eso ya nosotros creemos que el Señor levantó a otro hijo o un profeta para que nos avise al final del tiempo sobre lo que vendría. Y nos hacemos la pregunta como adventistas, como cristianos, como hijos de Dios, porque no solamente esto es para nosotros, es para todo el mundo, para todas las iglesias, la católica y todas las evangélicas y todas las religiones. ¿Estamos preparados nosotros realmente para lo que viene? ¿Y nos estamos preparando para lo que viene? Si nosotros en otras prédicas hemos hablado sobre la Agenda 2030, si nosotros desgranamos, analizamos esa agenda que ya está publicada, está promocionada por los gobiernos, por la ONU, por la OMS y por diferentes organismos internacionales, supranacionales, esto ya no es nada conspiranoico, esto es real y esto es serio. Entonces, todo esto, la Biblia ya lo dijo hace 2000 años. Lo anticipó. Iba a venir un gran conflicto. Babilonia se iba a aliar, se iba a confederar con otras fuerzas políticas, fuerzas religiosas, para batallar contra la verdad. Y quienes posean la verdad, por eso el versículo que leímos de Proverbios, dice, tú compra la verdad, hazte dueño, o sea, posee la verdad. Y no la dejes, no la vendas. Aduéñate de la verdad y consérvala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que conserve la verdad al final del tiempo, que está revelada en la Biblia, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Entonces, el que posee el conocimiento va a ser en el cielo designado como realmente Dios quiere para todos, hijos de Dios. Pero ese conflicto ahora se va a poner cada vez peor. Y eso es lo que vamos a entrar a analizar. Hicimos todo este trimestre y estamos terminando de analizar ese tema. Un gran conflicto cósmico. No es un conflicto regional. No es un conflicto de culturas. No es un conflicto de intereses políticos. El conflicto central acá es José Luis y cada uno de nosotros. ¿Quién va a dominar mi mente? ¿A quién yo le voy a dar mi lealtad? ¿A quién le voy a dar mi obediencia? A este poder que se erige como, la Biblia lo llama Babilonia, pero ellos lo llaman la contracultura, le llaman el modernismo y tienen 1000 nombres. Pero la Biblia le llama un solo nombre, Babilonia. La iglesia de la confusión. Y nosotros estamos en el medio. Por eso este conflicto nos atañe a nosotros, queramos o no. Lo ignoremos o no, estamos dentro de esta guerra. Porque el enemigo quiere tomar el control de nuestra mente. ¿Sí? Hermano Arturo. Gracias, hermano. Bueno, pues dentro de este gran conflicto, la lealtad a Dios y a su palabra harán la diferencia. Jesús dijo en un momento que no podemos servir a dos amos, o servimos a uno o servimos al otro. Y la única manera de que podemos asegurarnos de saber a quién estamos sirviendo realmente es a través de su palabra, la palabra de Dios. Y en Jesús encontramos el ejemplo perfecto. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y también podemos decir lo mismo de la palabra de Dios. Por los frutos de la palabra de Dios podemos conocer si la palabra de Dios es la verdad o no es la verdad. Y Jesús se refirió a ella en todo momento, siempre, incluso en la lucha más terrible que tuvo, que toda su lucha toda su vida fue una lucha, ¿no? Él siempre tuvo en su boca un está escrito y por supuesto en su corazón. Y todo lo que le movía era hacer la voluntad de su Padre.
O sea, siempre fue leal a Dios y a su palabra, ¿no? Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir dentro de este gran conflicto. A lo largo de los siglos, el gran conflicto, como decía nuestro hermano Gerardo, ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás, que fue el enemigo que denunció a Jesucristo, es un mentiroso y el padre de la mentira. Sabemos que es un ángel que se reveló, un ángel muy exaltado, que tenía a su cargo después de Jesús, era la siguiente autoridad en el cielo y se le había dado pues mucha capacidad para poder servir a Dios y para poder servir a sus hermanos, ¿verdad? A todos los ángeles que había en el cielo, todos los habitantes del cielo. Él cayó en un momento, empezó a desconfiar de la palabra de Dios y entonces se corrompió todo el poder que Dios le había dado, toda la sabiduría que Dios le había dado, se corrompió. Por eso es tan importante que nosotros, que somos débiles criaturas, podamos aferrarnos todavía con más intensidad a la palabra de Dios, porque si ese ángel que era tan exaltado cayó por desconfiar de la palabra de Dios, nosotros que estamos en medio de este conflicto y que todavía estamos, digamos que en el proceso de despertar, en el proceso de ser sanados y restaurados de nuevo a la imagen de Dios, tal y como Dios diseñó en un principio, necesitamos aferrarnos todavía con más intensidad y confiar en la palabra del Señor. Amén. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo encontramos en Juan 14:6. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. O sea, por un lado, desenmascara las triquiñuelas, los sabotajes que quiere hacer el enemigo, que quiere hacer Satanás y sus demonios, están claramente definidos en la palabra del Señor. Y al mismo tiempo, la misma palabra de Dios nos revela cuáles son los planes de Dios y la forma en la que nosotros podemos vencer y perseverar hasta el fin. La Escritura nos dice en Salmo 119:105 es que es una lámpara para nuestros pies. Y el salmista declara en el Salmo 119, versículo 130, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y añade en el Salmo 119:160, toda tu palabra es la verdad, es verdad. También otra traducción dice, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso decía Jesús que de cada palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Y para nosotros es fundamental digamos que el mundo está expuesto a la mentira debido a que no conoce pues esta palabra del Señor, ¿verdad? Y de hecho podemos tener confianza en esta palabra cuando alguien nos dice, bueno, ¿y quién puede asegurarnos, ¿no?, de que lo que está escrito ahí es la verdad? El Maestro, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo perfecto. No ha habido nadie, ni habrá nadie, que haga lo mismo que hizo nuestro Señor, que fue capaz de venir a este mundo y de hacer ese sacrificio inmenso que en este momento no podemos valorar ni reconocer adecuadamente. Él fue el que nos dio el ejemplo a seguir. Y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 16, del versículo 29 al 31. Aquí el Señor dijo en medio de una parábola, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En ese momento
la palabra que estaba usando nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo por excelencia, era lo que estaba escrito desde Moisés, pasando por todos los profetas, ¿verdad? Y también dijo más adelante, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Cosa que él tuvo la deferencia de un poquito más adelante resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero aún así no creyeron. Y dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. También encontramos en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 25 al 27, cuando estaban caminando después de resucitar al Señor. Bueno, después, primero fue, los discípulos estaban, dos discípulos estaban caminando por el camino a Maús y ellos estaban apesadumbrados porque había muerto su Señor y no entendían, ellos no habían comprendido todavía el significado de este gran sacrificio que iba a hacer el Señor y estaban muy apesadumbrados, ¿no? Y el Señor le dijo que, perdón, un momentito, 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, aquí estamos viendo cómo incluso estos discípulos que habían estado tan cerca de él, por no haberse aferrado a la palabra del Señor, cuando llegó la prueba, ese momento tan terrible de la pérdida de su maestro, que ellos no lo veían, e incluso no reconocían que el maestro había resucitado y que estaba delante de ellos, pasaron por esa prueba tan terrible y estaban, pues, deprimidos, totalmente abatidos, ¿no? O sea, para nosotros poder pasar este trance por el que vamos a pasar, este conflicto, sobre todo que se va a ir recrudeciendo en los días a medida que vaya pasando y estamos viendo como cada día las señales del fin de los tiempos son más evidentes, si no estamos aferrados a lo que el Señor ya nos ha mostrado, vamos a tener que pasar también por un momento de tribulación muy fuerte. Y más cuando no tengamos en cuenta lo que el Señor ya nos ha revelado. Por eso no solamente necesitamos tener la palabra de Dios, sino que necesitamos tener una relación fuerte, una comunión constante, diaria con el Señor, para que el Espíritu de Dios nos pueda recordar su palabra cuando lo vayamos a necesitar, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? No queremos volver a pasar por las pruebas que pasaron los discípulos por no haber entendido el mensaje que el Señor nos ha dejado escrito, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Y así nos dice Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mucha gente dice que la Biblia son fábulas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso no es así, porque hemos estudiado diligentemente con la ayuda de su Espíritu la palabra y hemos visto que las profecías se han ido cumpliendo una tras otra. Y el Señor nos dice que su palabra hará aquello para lo cual la ha enviado y no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual la ha enviado. Dice, y la venida, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos vieron, ¿verdad? Ellos tuvieron esa comunión con el Señor. Y dice, vieron su majestad, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, ahora dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es este conflicto en el que nosotros estamos, en este mundo oscuro. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta luz es la que nos va a alumbrar el camino, ¿verdad? Entendiendo primero esto, continúa diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nosotros no tenemos que interpretar privadamente como a nosotros nos parece. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no dijeron nada de sus elucubraciones, de sus suposiciones. Fueron directamente inspirados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos, como aquí vemos claramente, que es la palabra profética más segura. Y es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, no hemos seguido fábulas ingeniosas, las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante, nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia, quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Al pueblo de Dios se le dirige a las Escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Y el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Esto lo encontramos, este comentario último, lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, esta obra maestra que nos hace resplandecer las Escrituras, porque nos lleva a las Escrituras. Y bueno, nosotros sabemos que el enemigo no es cualquier enemigo. Vemos cómo le hizo al Señor, ¿verdad? Lo tentó en los momentos de más debilidad, porque es lo que hace el enemigo. El enemigo ataca cuando la persona está débil. Y puede estar débil por muchas razones, pero también estamos débiles si no estamos fuertes en la palabra de Dios. Y él fue capaz de incluso de darle unas experiencias sobrenaturales al Señor. Lo llevó al pináculo del templo, ¿verdad? Lo llevó después y le mostró en vista panorámica todos los reinos del mundo. Y le dijo que le pertenecían a él. Y que si se postraba y le adoraba, a él se los daría. Eso mismo podemos pasar nosotros si no estamos fuertes en la palabra de Dios. Nuestra boca y nuestro corazón tienen que estar llenos de un escrito está. Amén. Amén. Una idea que quisiera subrayar. En primer lugar, las mentiras de Satanás, las artimañas que tiene, es imposible superarlas sin la palabra de Dios. Amén. Y ahora podemos pensar el 90% o más
de gente que nosotros conocemos, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Y lo peor es que no creen, están totalmente indefensos, no podrán superar las tentaciones. Y luego la otra idea, que es la misma, dicha de otra manera por Elena White, dice que solo aquellos que conozcan la Sagrada Escritura y que estén directamente pensando, aprendiendo, leyendo y fundando su vida sobre la palabra de Dios, podrán superar todas las mentiras y lo que es peor todavía, todas las persecuciones y, y crímenes, cárceles, muerte que va a ocurrir en el tiempo del fin contra aquellos que creen en Dios y en el sábado. Entonces, esas persecuciones, esa muerte, estas amenazas, solo se pueden superar con la palabra de Dios. Muy bien, pues hermano Arturo, podríamos pasar ya al otro tema, sellados para el cielo. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con este tema apasionante. Seguimos viendo que estamos estudiando sobre el tiempo del fin, ¿verdad? Sobre los acontecimientos finales, donde se desarrollan los momentos más críticos de este conflicto en el que estamos inmersos. Y el sello de Dios es, digamos que, algo que tenemos que definir claramente porque hay mucha confusión acerca de este tema, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, como que nos dice que es como una antorcha que alumbra nuestro camino, nos define claramente lo que es el sello de Dios. Y nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús han dejado claras señales para que nosotros podamos definir cuál es este sello que se va a poner o sobre la frente en unos o sobre la frente y la mano en otros. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo de Dios no cederá a las presiones mundanas. Estará sellado por el Espíritu Santo y no podrá ser movido. Vamos a hablar un poquito de lo que es un sello, ¿no? En la antigüedad los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Eran una marca distintiva y personalizada, puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley, cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley. Vamos a ver en el libro de Isaías 8:16, capítulo 8, versículo 16. Y dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vamos a leer ahora Éxodo 28 al 11. Aquí nos dice en el mandamiento, en el cuarto mandamiento dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Amén. Aquí tenemos, en este mandamiento, tenemos tres elementos de un sello auténtico y vamos a ir viendo. Primero tenemos el nombre. ¿A quién pertenece el sello, verdad? Y es el Señor tu Dios. Dice el mandamiento, el versículo dice, el Señor tu Dios. Ahí tenemos el nombre de a quién pertenece el sello, ¿verdad? Después tenemos el título, que lo encontramos cuando dice el Señor hizo, donde nos dice qué es Él, ¿verdad? El título que Él tiene, que es el Creador. Y después tenemos más adelante su territorio, que fue lo que hizo, el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. Ahí están los tres elementos, ¿verdad? Tenemos el nombre de quien pertenece el sello, el título, el nombre que es el Señor tu Dios, el título que es el Creador y el territorio sobre el cual Él tiene la autoridad, que es el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. La Biblia a veces llama sello a una señal. También lo encontramos en Romanos 4:11. Vamos a mirar un momentito por encima. Romanos 4:11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes. Las dos palabras son intercambiables, ¿verdad? Como señal o sello de Dios en el corazón de la ley de Dios, o sea, en el centro de los mandamientos, el sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración. Podemos leer en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? Contra la descendencia de la iglesia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, aquí estamos viendo cómo la adoración a Dios y la lealtad a Dios enfada, crispa al enemigo y lleva todos sus ejércitos en contra de este pequeño grupo, ¿verdad? De este remanente. Y en Ezequiel 20, desde el 12 podemos leer, y les di también mis días de reposo para que fuesen, ¿por qué? Por señal, o sea, les dio sus sábados, ¿verdad? Nos dio sus sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Más adelante en el versículo 19 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras y santificad mis días de reposo. Y dice, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y de la misma manera podemos decir, para que sepamos que le pertenecemos a Él, porque entonces de esa manera Él es nuestro Señor, Él es la autoridad que reina sobre nosotros, ¿verdad? Y podemos ver que el sello de Dios se coloca, podemos ver, para terminar, comparar Apocalipsis 7, 17. Apocalipsis 7, versículo 1. Dice, versículos 1 y 2, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía
el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Aquí vemos que viene un ángel y que tiene, dice, el sello del Dios vivo. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Dice, Y aquí el Cordero. Dice, después miré y he aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, dice, el nombre de él y de su padre escrito en la frente, ¿verdad? También vemos, para comparar ahora lo que ocurre con los otros que no son leales a Dios, en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Esto es lo que hacía el enemigo. Dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, sin ningún tipo de distinción, ¿verdad? Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos como el enemigo está queriendo manipular, queriendo extorsionar, como es su forma de actuar, poniendo esta marca, de manera que vamos a ser probados de una forma bastante contundente, porque no vamos a poder comprar ni vender, o sea, ni vamos a poder ofrecer nuestros servicios, ni vamos a poder comprar los servicios de otros o los alimentos, lo que quiera que sea, ¿no? Es la manera que él tiene siempre de trabajar, ¿no? Y va a poner una marca en la frente o en su mano, ¿verdad? Dice, ¿dónde se reciben el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Por qué crees que hay diferencia? Dice, el sello de Dios se coloca en la frente. La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. O sea, una actitud, ¿verdad? La actitud de los hijos de Dios. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás, o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada, o sea, por conveniencia, ¿no? A lo mejor no lo cree, pero por conveniencia, porque tiene miedo de perder la vida, pues acepta la marca, ¿verdad? El diablo odia a los que obedecen a Dios, y el gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. Y aquí tengo un pequeño extracto para terminar ya. Dice, el sello que se estampa sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. El sello de Dios es la garantía o señal de su autoridad y se halla en el 4.º mandamiento. O sea, vemos que la lealtad a Dios va a ser probada. O sea, no solamente tenemos que vivir una vida santa, vivir aplicando todos los mandamientos, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, que quien transgrede uno, transgrede todos, ¿no? Pero el 4.º mandamiento va a ser, digamos que, el punto culminante dentro de los últimos momentos del conflicto en el que estamos inmersos, porque Satanás ya le queda poco tiempo, él quiere acabar con todo lo que tiene que ver con la autoridad de Dios sobre los hijos de Dios y sobre la tierra, y quedarse él con la autoridad y quedarse con todo el dominio, pero va a ser el punto culminante. En ese momento vamos a recibir, si hemos sido fieles, si hemos sido mantenido hasta aquí lo que es la obediencia y la lealtad a Dios y a su palabra, vamos a poder llegar a ese momento donde se nos va a probar en la lealtad a Dios, en la obediencia al 4.º mandamiento, que es el vivir el sábado
como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Y eso, por eso tenemos hasta ahora la oportunidad de fortalecernos en su palabra, fortalecernos con su espíritu, para que cuando lleguemos a ese momento estemos listos para poder vencer. No lo vamos a poder hacer si no estamos entrenados en eso, ¿no? ¿Sí, José Antonio? Sí, para terminar, este sello de Dios, como se ha explicado, que es el sábado, va a ser el motivo de la pena de muerte de todo aquel que en el tiempo del fin, ya en los últimos momentos, que será persecución de muerte contra los fieles de Dios, será que tú te pongas en tu vida esa vivencia del sábado que te va a dar la victoria contra Satanás. Y hay una clave, y termino, para poder vencer este tiempo del fin de pena de muerte y de persecución. Y es, la clave es que la fidelidad a Dios en tu vida, Amén. que sea diaria, que sea constante. Si cada día, en cada momento, tú eres fiel a Dios, venga lo que venga, todo lo superarás. Hermanos, adelante, que triunfaremos. Amén. Quisiera dar una opinión con respecto al tema de dónde nosotros sacamos los adventistas el tema del sello. Los que tienen unos cuantos añitos de adventistas habrán leído hace unos años atrás el libro El conflicto de los siglos. Yo lo leí en la década del 80, comienzo de la década del 80. Y cuando llegaba a las partes de los capítulos finales, había cosas que no entendía o que me superaban en la comprensión de un muchachito veinteañero que era. Y, y decía, yo no puedo entender que esto tenga que suceder. Vivimos en otra realidad. La Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, dos polos opuestos políticamente, militarmente, económicamente, su zona de influencia, era otra forma de pensar la gente. Pero ese libro decía que Estados Unidos se iba a levantar como una hegemonía política única, impensable en esa época, en el año 82, 83, 84. Yo decía, yo no creo que viva para mirar esto. Cuando este libro fue escrito, hace más de 100 años, si nosotros, aquellos que les gusta leer la historia, Estados Unidos era una nación absoluta y completamente anticatólica. Era protestante 100%. Había iglesia católica, pero no tenían influencia en la sociedad y mucho menos en la política. Cuando Elena de White escribió ese libro, las iglesias protestantes la criticaron duramente. Le bajaron palos, pero que no tenemos idea. ¿Cómo va a pensar que esta señora de Estados Unidos se va a plegar al catolicismo si acá no se lo puede ni siquiera mirar a los católicos? Porque estaba muy fresco el tema de la persecución de los católicos con los protestantes, por lo cual Estados Unidos fue fundado. Fue fundado por refugiados religiosos, ¿sí? De persecución. Entonces, esa era la realidad en su momento. Y cuando ella menciona del sábado y del domingo, menos que menos, ¿cómo puede ser que Estados Unidos legisle si acá tenemos una constitución modelo para otros países? La libertad de conciencia, la libertad religiosa era suprema en el pensamiento de la época. Ahora, cuando en la década del 80 seguía todavía ese movimiento, hasta, ustedes se acordarán de un expresidente, Ronald Reagan, ya fallecido. Bueno, Ronald Reagan tuvo dos méritos para que se cumplieran porque digamos, la hegemonía que iba a tener Estados Unidos, porque él, junto con el Vaticano, hizo un entramado político que se produjo después de la perestroika, ¿sí? Y cayó la Unión Soviética. Y fue el primer presidente de la historia que mantuvo o realizó las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
O sea, lo que hizo ese presidente en esa época, en la década del 80, fue algo que todo el mundo adventista decía, ahora sí, ahora sí, ahora sí se está reordenando el puzzle, ¿no? Y, pero había muchas cosas que no se entendían. El conflicto de los siglos hablaba de cosas que yo a veces decía, yo no viviré esto para mirarlo. No creo que esto lo verán mis hijos, quizás mis nietos. Sin embargo, hoy Estados Unidos, algo totalmente inaudito, la Corte Suprema de los Estados Unidos no tiene representantes evangélicos o protestantes, de los 9, ni uno. Todos son católicos, 9 católicos, 7 católicos y 2 judíos. No hay. Estados Unidos está sufriendo un proceso de catolización veloz. Está pisoteando la conciencia de mucha gente, como lo hacía Roma antes. Y eso hace 50 años era un escándalo, siquiera hablar de eso. Y el tema del sábado también tiene mucho que ver porque de Estados Unidos se menciona que va a ser la nación que va a promulgar una ley. No se sabe si serán los primeros, los del medio, los últimos en hacerlo, pero sí van a promulgar una ley que va a determinar que todo el mundo vaya en pos de esa ley con el tiempo para perseguir la que conocemos nosotros como la ley dominical. Y ahí va a producirse un sellamiento, una marca de lealtad, que comenzará primero en Estados Unidos y después se regará por todo el mundo en muy poco tiempo. Es decir, el Señor nos está avisando a nosotros con siglos de antelación y muy en detalle, con más de 150 años, más de 100 años largos, sobre lo que viene. Pero recién, en estos últimos 15 años, o 10 para ser exacto, más o menos, están comenzando a mirarse estas cosas. Y a mí me tocaba, cuando era joven, hablar de esto, y la gente me decía, Gerardo, tú estás chalado, estás loco. ¿Cómo vas a predicar eso? ¿Cómo vas a pensar? Las cosas no estaban dadas. Pero yo decía, pero la palabra de Dios lo dice. No, 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 no puede ser. Y nosotros no tenemos pruebas. Porque éramos unos cuantos, me acuerdo que salíamos a predicar. No tenemos, ¿por qué? Y nos tildaban de conspiranoicos, de gente que habíamos estado en reuniones secretas, y tan secretas que nosotros solamente la conocíamos, nadie más. Entonces ya, no, Gerardo, esto no es posible. Hoy ya no hace falta ningún documento de ninguna grabación en secreto de una reunión en secreto. Hoy el gobierno lo está haciendo de manera descarada. Se está quitando la máscara y está promulgando leyes que nos van a llevar a un conflicto social de envergaduras nunca vistas. Y en el medio de ese conflicto también ya se está cocinando en muchas legislaturas un descanso semanal obligatorio que se le llama el día de descanso climático. ¿Sí? Es un descanso climático. O sea, todo tiene que ver con el clima ahora. El clima es la reina y señora de las atenciones de todas las políticas globales. Así es. ¿Sí? Y ese tema del clima va a venir metido adentro como un polizonte escondido, otras intenciones para que los propios ciudadanos se encuentren, cuando quieran darse cuenta que están atrapados en esta crisis, no han podido prepararse, otros no han querido, pero sí tenemos en vista, en Europa se está hablando en voz alta sobre el sábado climático. ¿Sí? Y el sábado climático no es otra cosa que el domingo católico, el Shabbat cristiano, que le llaman. Y eso va a traer entre el mundo, y especialmente entre los adventistas, un muy fuerte zarandeo, que va a dividir. Hoy estamos todos mezclados, ¿sí? Pero para que se cumpla la palabra de Dios, tiene que haber un pueblo que pueda ser sellado, que pueda ponerse el carácter o el nombre del Hijo y del Padre en su frente, por convicción y experiencia. Pero esa experiencia tiene que ser probada. Yo no puedo decir, yo soy Gerardo y soy un cristiano aprobado por Dios. No, no puedo decir eso.
pero la experiencia me tiene que probar si realmente soy lo que digo ser. Y así con cada uno de nosotros. Entonces, esas leyes que nos están viniendo ahora, entre otras, ¿sí?, nos van a poner en aprietos, nos guste o no nos guste. Por eso, como la pregunta del comienzo es, ¿nos estamos preparando para lo que viene? ¿Realmente? ¿Sí? ¿Puedo escapar yo de esto? No, no puedes. Si tú eres un ser humano que vive en este planeta, no puedes. Porque no va a dar a todo. Tarde o temprano y de una forma severa, con el tiempo, a todos por igual. Por eso el sellamiento es la culminación de una obra del enemigo para separar a lo suyo. Y mucha gente va a aceptar ese Shabbat cristiano o domingo climático para que la gente pueda seguir teniendo sus comodidades, su salario, su trabajo, su permanencia en su fuente de ingresos, una vida normal, que pueda viajar, que pueda ir, venir, etcétera. Y también que pueda comprar y vender. ¿Sí? Y estarán aquellos, los que no se asimilan a este orden y que solamente obedecen así dice Jehová. El Señor me dice que yo tengo que orar el sábado y mi conciencia me dice que yo debo orar el sábado y yo quiero obedecer a Dios, al Creador, me cueste lo que me cueste. Por eso nosotros estamos enfrente de unas escenas muy, muy interesantes. La iglesia cristiana siempre, cuando fue pura, siempre fue perseguida. Siempre, en todos los 2000 años de historia. Cuanto más pura, más perseguida. Pero esta pureza que hoy la iglesia no la tiene, la va a tener a fuerza de leyes. ¿Te sometes o no te sometes? Entonces, los que no se sometan serán purificados por las pruebas. Y entonces vendrán lo que la Biblia predice. Verónica quería decir. Sí, lo que quería yo anotar era que, como hablaba el hermano Gerardo de el sábado climático, hoy el tema del clima está a la orden del día. El clima, el supuesto cambio climático ese, está repercutiendo sobre todo, sobre las tierras, sobre las cosechas, sobre la política, sobre la educación, sobre todo. Ahora en estos días leyendo, por casualidad, encuentro que ya los emigrantes que llegan de todas las partes del mundo aquí a Europa, tanto de África como de Sudamérica, supongo que también, que utilizaban la excusa o querían hacer sus papeles a través de una supuesta asilo político, porque sí, hay muchos países en Sudamérica que están sufriendo demasiado por la persecución, por la extorsión y por todo, y bueno, utilizaban esa coyuntura que había. Ya ahora no hay asilo político, ahora son asilos climáticos, acabo de leer. O sea, esa gente está huyendo de todas esas regiones por el clima, porque el clima los tiene aguantando hambre, porque por los problemas del clima han surgido guerras, por los problemas del clima hay delincuentes que los están extorsionando. O sea, el clima es uno de los abanderados, los programas abanderados del nuevo orden mundial. Es el caballito de batalla junto con los de la banderita colorida. Es el caballito de batalla. El Papa es uno de los defensores del clima. El clima, ya verás que escribió hasta una encíclica, Laudato Si. Así que el clima Tremendo. es el que va a determinar todo. Entonces pasamos ahora a nuestro hermano Deva, que nos va a hablar a quién adoramos. Después de estas reflexiones en nosotros sobre la palabra de Dios, nos preguntamos, bueno, estamos fuertes y sabemos a quién vamos a adorar, aunque nos cueste la vida. Pues entonces, hermano Deva, tienes la palabra para explicar este punto del martes de 18 de junio. Adelante. Hermano Deva, ¿me oyes? ¿Nos escucha, hermano Deva? Bendiciones, mis hermanos. Ah, Un ya. placer siempre estar con ustedes. Bien, bien. Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, te Sí, escuchamos. sí, tenemos la imagen. Sí, bendiciones, ¿me escuchan bien?
Sí, te Sí, escuchamos, un mi hermano. placer siempre. Vale. Un placer siempre, es que lo tengo con el móvil conectado porque aquí no hay internet. Un placer siempre estar con ustedes. Amén, hermano. Y nada, el martes, el día que tocó, se llama el título de ¿A quién adoramos? En los últimos días el conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen? No hay un término medio. El primer ángel de Apocalipsis 14 insta a hombres y mujeres a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como apoyo adicional a este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Beberá el vino de la ira de Dios, vaciado puro de la copa de su ira. En cambio, los que adoran al Creador guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está claro que podemos afirmar que es la decisión más importante que tenemos los cristianos, bueno, que tiene el mundo en general, sobre todo en ese momento, y que marcará la de cada persona. Esa adoración se basa en guardar el día de reposo como sábado o el día que van a intentar imponer por ley, que es el domingo, como ya hablaron los hermanos antes, del, del, ¿no? Del, Domingo. del domingo, sí. Que en Estados Unidos se impondrá por ley para que todo el mundo lo guarde. Claro, cuando lleguemos a este momento, yo he leído en el Espíritu Profecía que habrá un momento que decidiremos entre guardar el sábado y guardar los mandamientos de Dios y ser un buen cristiano, y guardar el domingo y seguir a la corriente del mundo. Ujú. En este momento, cuando ocurra eso, todo el mundo sabrá que no está adorando un día u otro, no está siguiendo una ley u otra, sino realmente saben que van a adorar a Satanás y las consecuencias, o van a adorar a Dios y sus consecuencias. Está claro que las consecuencias de los que vayan a adorar a Dios será una época muy terrible para ellos. Se enfrentarán a persecución, a hambre, algunos morirán, pueden ir a prisión, serán repudiados por el mundo y se verán solos. Incluso pueden llegar a pensar que Dios los ha abandonado. Pero siempre hay que recordar que Jesús nos dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Amén. Me gustaría coger una cita de la hermana White que dice así: en los consejos de la sinagoga de Satanás se determinó borrar el símbolo de lealtad a Dios en el mundo. El anticristo, el hombre de pecado, se exaltó a sí mismo como supremo en la tierra, y por medio de él Satanás ha obrado magistralmente para crear la rebelión contra la ley de Dios y contra el memorial de sus obras creadas. ¿No es esto pecado e iniquidad? ¿Qué mayor desprecio podría haber al Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, que el que se hace al ignorar el sábado que él instituyó, santificó y bendijo para que fuera siempre un momento conmemorativo de su poder como creador? ¿Cómo se atreven los hombres a cambiar y profanar el día de Dios, el día que Dios ha santificado? ¿Cómo se atreve el mundo cristiano a aceptar el sábado espurio, hijo del papado? El mundo cristiano ha alimentado y protegido el sábado espurio como si fuera una orden divina, cuando el hecho es que se originó con el padre de la mentira. Yo creo que hubo un fallo aquí y hablan del domingo. Y fue introducido en el mundo por un agente humano, el hombre de pecado. El falso sábado ha sido sometido por medio de una agencia sobrehumana para que Dios sea deshonrado. Es señal de la supremacía de Satanás en la tierra, porque los hombres están adorando al Dios de este mundo. Hablan del cambio que van a hacer del día de reposo como lo original que puso Dios, que es el sábado, lo pasarán como el domingo, y van a hacer a la gente ver
que realmente el domingo es el día que Dios restauró, como hoy en día creen casi todas las denominaciones cristianas. No amplié mucho más el tema de la adoración cristiana. No sé si tienen algo que añadir o... Sí. Aparte de- Hermano Arturo, levanta la Hermano mano. Arturo. lo que pasa en el mundo. Sí, sí. Sí, es que Arturo, era solamente levanta la mano. Sí. una connotación nada más que sábado espurio se refiere al sábado falso, no al verdadero. O sea, estaba bien traducido, pero es una forma de decir que es un falso falsificado, ¿no? Un sábado falsificado, quiero decir, ¿no? Nada más. Sí, Sinónimos, son sinónimos. sí. Para Sí, no. concluir este día, lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Aquellos que adoran a la bestia, es decir, al sábado espurio, que es el domingo, el día falso, beberán del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de tu ira. Es decir, que tendrán el castigo terrible de Dios y la condenación eterna. Cierto que nosotros, los que adoremos a Dios en sábado, nos enfrentaremos a sanciones económicas, así como amenaza de muerte. Pero ahora valoremos qué es mejor, perderte eternamente y la ira de Dios hasta la copa, hasta el final, toda llena de ira, eternamente y acabar condenado, o sufrir aquí está el hambre o la muerte, la persecución, pero tendrás la vida eterna con Dios. Que sería, lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Bien, Para que no quede duda sobre la palabra espurio, miro en el diccionario y dice así, que simula ser lo que no es, especialmente si es de origen dudoso o incierto. Sinónimo apócrifo, engañoso, falaz, falso. Son sinónimos del sábado, digamos, climático, o el descanso climático, o los diferentes nombres que tiene. Sí, hermano Arturo. Sí. Y otra cosa, solamente algo cortito también, porque queda poco tiempo, que el Señor dijo, no he venido a abrogar la ley, ¿no? A invalidarla, sino a cumplirla. Y os aseguro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Amén. Incluso dijo, para 40 años más tarde, después de su ascensión al cielo, él antes dijo, orad para que vuestra huida no sea en sábado, ¿verdad? Ni en invierno. O sea que 40 años después todavía iba a seguir el sábado en vigencia, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, que es cuando Él venga y renueve los cielos y la tierra, seguirá siendo, ¿verdad? Amén. muy bien. Bueno, pues, hermanos, la pasamos al otro día, miércoles 19 de julio. Las lluvias tempranas y tardías. Hermano Tema, tienes la palabra. La lluvia temprana y tardía. Sabemos que cuando se hace referencia a las lluvias tempranas y tardías es cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo en los hermanos y eso hace bueno, vamos a leer lo que es la lluvia temprana y sabremos la descripción que nos pone el Espíritu, profecía, por ejemplo. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3.000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagros tras milagros de la gracia transformadora de Dios. Muchos de los que habían oído palabra creyeron. Su número llegó a unos 5.000. Sabemos que existe un paralelismo entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y sabemos que la lluvia tardía que se dará antes del cierre de la gracia tendrá un mayor poder que lo que tuvo en su momento la lluvia temprana. Los términos de lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha de Israel. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar las semillas. La lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha.
Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, como la lluvia temprana fue dada en tiempo del derramamiento del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así, la lluvia tardía sería dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. A mi modo de ver, creo que es el momento más alto veo que el momento más alto del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía provocará lo que llamamos el fuerte pregón, que tendrá lugar antes de que la gente decida entre aceptar el día de reposo o aceptar el falso día de reposo. El lenguaje, me gustaría hacer un par de citas del lenguaje que me parecen muy, muy interesantes porque hay cosas que desconocía siempre. Y dicen así, debiéramos orar tan fervientemente por el por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. El, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es un privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscar, orar por él, creer en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Es interesante porque uno siempre asocia lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, tanto en la lluvia tardía como en la lluvia temprana, que son hechos que se dan en un corto periodo de tiempo, por decirlo así. Pero aquí nos dice el Espíritu Profecía que nosotros podemos solicitarlo, nosotros podemos buscarlo, y que debiéramos creer en él para poco a poco conseguir la tan esperada santificación. Medida, la medida del Espíritu que recibiéramos está en proporción al deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso que hagamos de la luz y del conocimiento que se nos dé. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que echemos con nuestras peticiones ante el trono. No necesitamos preocuparnos por la llegada de la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Así, buscando a Dios, permítanme decirle que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Es interesante saber que el Espíritu Profecía nos habla de que no tenemos que estar esperando ese momento, sino debe ser una cosa que tenemos que hacer día a día para mejorar y que ese momento tarde o temprano llegará cuando Dios quiera. Pero que no es una cosa que pensemos que en ese momento cambiaremos todo o que será todo diferente, ¿no? Es un proceso diario que es el que realmente marcará nuestra vida como cristianos y marcará nuestra vida como receptores de la vasija, como habla el, como habla Dios a través del Espíritu, profecía, y que realmente llegaremos a estar preparados en ese momento. Amén. Muy bien, amén. Bueno, aquí la hermanita tiene... Sí, yo quería la anotar palabra. algo que el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, así como la lluvia temprana, que la lluvia temprana abrió la iglesia al mundo, o sea, se comenzó a abrir un círculo. El evangelio se extendió por el mundo entero porque los apóstoles salieron con el poder del Espíritu Santo a predicar
de pueblo en pueblo, sin importarle persecución, lo que fuera. Y el mundo conocido conoció la palabra de Dios, tuvo conocimiento del verdadero Dios y de la obra salvadora que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Así la lluvia tardía, que está prometida, porque en el libro de Joel lo dice, está prometida para el pueblo de Dios, será la línea que cerrará ese círculo. ¿Por qué? Porque saldrán los hijos de Dios con los rostros iluminados, en santa consagración, llenos del Espíritu Santo también, a proclamar ese mensaje, ese último mensaje de amonestación al mundo, que Cristo viene pronto y que su ira está a punto de derramarse. Ese será el culmen, pues, de todo este asunto, donde saldrán, como salieron esos 120, no sabremos cuántos serán ahora, llenos del Espíritu Santo, a proclamar la bendita palabra de Dios, la bienaventurada esperanza de la segunda venida y de los juicios que están a punto de caer. Yo creo que sí que sabemos los que van a ser 244.000. Claro que unos dicen que es un número simbólico, esa es la palabra, o literal. Pero de ahí viene una pregunta. ¿Tú sabes quién eres? Pues tú eres un labrador que te han contratado para recoger la cosecha. Es decir, la hermana Iber ha hablado de los 120 del cenáculo, que eran los que sembraron, pero a nosotros nos ha tocado lo mejor. Nosotros vamos a recoger la cosecha. Así que yo felicito a todos para que sigamos adelante, porque vamos a recoger la cosecha del Señor. Amén. Pues entonces, si te parece bien, pasamos ahora, Deba, y pasamos la palabra a nuestro hermano Gerardo. Te quedan 4 minutos, Gerardo. Me quedan 4 minutitos. A mí me gusta porque siempre me ponen al final y me quedan 5 minutos, 4 minutos para dormir. Pero bueno, te podemos dar. Y esto que me gusta hablar, pero bueno. Adelante, jueves 20 de junio. Hay un fuerte clamor. 2 minutos para cada día, por favor. Ahí va. Comienza. Es muy lindo el tema, pero también tenemos que entender que es un recorrido. Antes, venimos de atrás para adelante, la ley dominical, y ahora viene el tema de la lluvia tardía. El profeta Joel, los últimos versículos del capítulo 2, habla sobre el derramamiento al final del tiempo, ¿no? Como una figura que todos entendieron, todos los judíos de esa época, campesinos, todos, podían entender el lenguaje de lo que significa una lluvia. Cae la lluvia y comienza a germinar, da fruto, y esa obra transformadora en términos espirituales es que la iglesia se le da un poder que no es de la iglesia, es externo, viene a la iglesia, toma la iglesia y le hace dar frutos a la iglesia. Pero antes también hay algo que se produce, que es un zarandeo. No todos califican para esa lluvia tardía. Apocalipsis 18, 1 al 4, nosotros conocemos muy bien. Vamos a leerlo rápidamente. Y me toma 10 minutos. Sí, Por lo menos. no hay problema, ¿eh? Esta es escuela sabática, ustedes saben, ¿no? Dice así del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Había un ángel con mucho poder y él traía luz. Luz, en el término de Apocalipsis, es conocimiento de Dios o sabiduría de Dios. ¿Sí? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Acá Dios nos dice en este versículo que hay una medida en el cielo que se ha pasado. Dios, cuando va a obrar juicio, siempre a pesar de que no quiere hacerlo, es porque son las medidas de Dios que el hombre ha cometido, ha sobrepasado y Dios tiene que obrar. Así pasó con el diluvio, así pasó con Sodoma y Gomorra, así pasó con la nación de Israel. Ellos colmaron la medida y la nación fue desechada y destruida por los romanos. Al final del tiempo, Babilonia
colma una medida de iniquidad. Babilonia es todo un conglomerado de religiones, poder político, poder económico, poder en todos los aspectos. Y esa medida en todo el mundo llega al colmo y es ahí donde Dios dice, hasta aquí te quedas y yo te dejo. Y comienza a hablar el misterio de la iniquidad. Por eso cuando viene esa medida, que nosotros sabemos que cuando se promulga, especialmente en Estados Unidos, porque hay otros países que lo van a hacer, pero Estados Unidos es una nación muy especial en la profecía. Y Estados Unidos va a promulgar una ley en contra de su constitución, en contra de sus principios, va a violar la ley flagrantemente para complacer a una iglesia que la Biblia llama prostituta, para complacerla, ¿sí? Y ganar poder e influencia. La ley dominical. Y Dios dice, hasta aquí. Yo te puedo perdonar guerra, te puedo perdonar invasiones, golpe de Estado, saqueo, etcétera, todo te puedo perdonar, pero eso no te perdono. Cuando el rey Belsasar en el libro de Daniel nos menciona que Babilonia hacía guerra, saqueaba, era un imperio, mataba gente, arrasaba pueblos, todo. Pero cuando el rey Belsasar lo sagrado lo hizo común o profano, Dios dijo, eso no te perdono. Y fue su caída en ese banquete, en esa fiesta que nosotros conocemos. ¿Sí? Bueno, Estados Unidos Dios le puede perdonar mucho y se lo viene perdonando, pero cuando convierta algo común en sagrado, un día común como cualquier otro, que es el domingo, lo va a hacer sagrado, entonces Dios dice, ahí te fuiste. Y es ahí donde comienza el misterio de iniquidad en pleno a obrar. Sigo leyendo el versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de tu fornicación. A Babilonia se le dice, todas las naciones han creído tus ideologías, han creído tus postulados políticos, han creído tu Agenda 2030, han creído todas tus posiciones en cuanto a la sanidad, a tus reglamentos, etcétera. Todas las naciones han bebido de tu vino que tú le has dado con furor. ¿Sí? Ese es el cargo que Dios le da a Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios, cuando viene ese poder del cielo en la lluvia tardía, a ese pueblo pequeño, ya perseguido, ya marginado, ya totalmente separado de los privilegios y derechos que le da cualquier ciudadano, los hijos de Dios reciben un poder del cielo y se les dice, prediquen a esa Babilonia porque yo tengo pueblo dentro de esa Babilonia y que tienen que salir. Y deben salir para que no participen de los pecados de la otra gente. Y es ahí donde nosotros somos llamados a dar testimonios de toda naturaleza, ya sea escrito, ya sea por prédica, ya sea por cárcel, ya sea hasta por martirio, se da testimonio. Nosotros, aquellos que tengan el privilegio de ser purificados por la palabra de Dios en obediencia y teniendo la experiencia de Jesús, son contados por el cielo para participar de ese último gran momento de predicación. Como dijo mi esposa, el Espíritu Santo abrió un ciclo en el Pentecostés y el Espíritu Santo viene y cierra el ciclo de predicación. La última predicación es dada con poder del cielo para que nosotros entendamos que después de esto ya no hay más llamado de Dios, ya no hay más prédicas, ya no hay más oraciones, ya no hay más intercesión. Ahora es el momento de la venganza. Dios viene a cobrar. Y hay de aquel a quien tenga deuda contra Dios. Nosotros, como iglesia, tenemos una responsabilidad ante Dios,
Porque estos temas que estamos hablando, la gran mayoría de todas las iglesias cristianas, todas, no conocen, no se predica, no hablan de esto, hablan de un amor, hablan de una misericordia, hablan de una inclusión. Ven, júntate con nosotros, no importa si tú eres lo que eres, solamente Dios te ama. Hasta incluso el Papa la semana pasada dijo, en el Vaticano hay mucha mariconería, pero de todas maneras los queremos, son hijos de Dios. Y no están así. Ese es el mensaje de Babilonia. No te preocupes, no salgas. Entra, intégrate. Eres bienvenido. Nuestro mensaje es no te integres, no entres, sal de allí. Por eso este movimiento adventista tiene que ser purificado. Para ser purificado debe ajustarse a los parámetros de Dios, en los términos de Dios. Y los términos de Dios son tres características al final. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús y los que tienen el espíritu de la profecía. Los que se atienen solamente a esto, a la palabra de Dios y solo a la palabra de Dios. Ellos son el objetivo, el target del mundo y obviamente de Satanás a través de sus agencias humanas para eliminarlo. Queridos hermanos, creo que vienen los mejores momentos de la iglesia cristiana, están delante de nosotros. Todavía no lo hemos visto. Si hubo momentos de pureza en la antigüedad, desde Esteban, el primer mártir, y después atravesando siglos y siglos de oscuridad y de ignorancia y de superstición para perseguir a los verdaderos hijos de Dios, los momentos que vienen los superarán. Porque esta iglesia brillará como nunca antes. Nunca la iglesia cristiana fue perseguida a nivel mundial. No existe. Siempre fue perseguida en términos regionales, ya sea en el continente europeo, en la Edad Media, en la Edad Oscura, ya sea en Asia, en estos tiempos, cuando hay intolerancia religiosa en los países comunistas, ya sea en América, cuando hubo el tema de la conquista, se perseguían a los verdaderos cristianos, etc. Pero nunca, desde que Cristo ascendió y le dio la autoridad a sus discípulos, la iglesia fue perseguida a nivel mundial. Pero ahora viene una persecución en el globo terráqueo, completo. Todos los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús serán perseguidos. Y es ahí donde veremos un sellamiento, veremos un zarandeo, veremos milagros, veremos portentosos acontecimientos que manifestarán el poder de Dios sobre su iglesia. Joel, lo voy a leer, lo estuve buscando recién, capítulo 2, versículo 28, y con esto termino, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy tenemos sueños, hoy tenemos visiones, no la tenemos. Pero él dice, vendrá, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, se producirá lo que en su momento, en la primera generación de cristianos, los que bajaron del aposento alto, hicieron milagros, hablaron en lenguas, curaban enfermos, hasta resucitaban a muertos. Y verso 30, el 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta es una promesa que el Señor les hace a la última generación, a esos que son llamados muy comúnmente los 144,000, a esos que fueron sellados, que antes fueron purificados, y antes de purificados fueron zarandeados, y fueron probados duramente, y se mantuvieron fieles. Este conflicto tiene que agravarse, debe agravarse. Y hoy sabemos, hermano, como nos dice la lección, la experiencia del COVID-19 fue de una semana para la otra, el mundo cambió.
Las leyes sanitarias cambiaron. Los permisos para viajar cambiaron. Los permisos de reunirse cambiaron. La posibilidad de poder circular libremente cambiaron. ¿Alguien estaba preparado para eso? Creo que la gran mayoría no estaban preparados. Y ahora estos cambios que se vienen van a ser así de sorpresivos. Se está preparando un escenario para que nosotros, los que deseamos servir a Dios, tengamos la oportunidad de tomar las decisiones correctas, para que tengamos la maravillosa oportunidad de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí a ese frente de batalla espiritual, para que yo enarbole tu bandera, la de tu Hijo ensangrentado. A eso somos llamados, a pelear la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. Yo quisiera, a ti, tú quieres. No, el hermano va a hablar. Sí. El hermano Gerardo, al comenzar, ha leído y hablado del mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis, capítulo 14, muy importante, de los versos del 6 al 12. Esos 3 ángeles somos nosotros. No son ángeles que pensamos en el cielo. Somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? También el hermano Gerardo ha hablado de las otras iglesias. Pues el mensaje de los 3 ángeles es la iglesia adventista. Porque no hay otra iglesia en el mundo. Y estoy hablando de mi estudio bíblico e interpretación. La única iglesia que tiene Jesucristo aquí en la tierra es la adventista. Esto que estamos hablando. No hay ninguna religión en la tierra que toque estos temas y que hable de esta etapa final del tiempo del fin. Esto ha costado mucho sufrimiento, ha costado desprecios cuando, por revelación de Dios, a finales del siglo XIX, comenzó a salir a florecer una pequeña semilla, que fue el inicio de una iglesia, es decir, de unos 144.000 que van a estar dispuestos defendiendo a Dios, adorándole a través del sábado y de toda la fe cristiana. Pero el sábado va a ser el punto clave. ¿Dónde está otra iglesia? Hermanos, somos afortunados y muy pocos, porque según mi entender, esos 144.000 es un símbolo de que va a ser un grupito, y como él ha hablado, el hermano Gerardo, de que esos 120 de Pentecostés, del inicio de la iglesia cristiana, ahora, y que hacían milagros, resucitaban muertos, ahora va a venir esto también, tú vas a resucitar muertos, tú vas a curar enfermos, no por ti, sino porque si somos de los 144.000, de los que estudiamos la palabra de Dios y vivimos plenamente ella en este momento, que es de la iglesia adventista, a través de nosotros, el Señor va a hacer maravillas. Me veo obligado, no lo quería decir, pero como lo dijo el hermano, a hacer una pequeña corrección. El hermano José Antonio nos habla de que la iglesia adventista es la iglesia del fin. Yo quisiera terminar el concepto a raíz de un evento. Nosotros ya sabemos lo que somos adventistas. Esta semana apareció en Estados Unidos, dentro de la iglesia adventista oficial, unas iglesias que se han autoproclamado seguidores de la ideología de género y que incluso al mensaje de los 3 ángeles lo han pintado con los colores de la banderita LGBTIQ+, bla, 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 bla. Esos no son los adventistas. A los ángeles. El mensaje de los 3 ángeles lo están queriendo homosexualizar. Aparte de que ellos están a favor de toda esa mariconería. Tomo la palabra del Papa. Eso no son adventistas. La iglesia del fin, en esta generación, creo que en mi humilde opinión, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Amén. Amén. Porque adventistas hay muchos. Esos también se autoperciben adventistas.
pero para el cielo son No lo abominables, Ah, hijos del diablo, hijos de Satanás, infiltrados dentro de nuestras vidas. Por eso tiene que venir estas pruebas, para que nosotros abramos nuestros ojos y no, como dijo el hermano Arturo, por sus frutos los conocerás. Amén. Amén. Por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y los dos son árboles y los dos dan frutos. Pero cuidado con llamar a uno árbol bueno cuando no lo es. Nosotros tenemos que ser veraces. Al final del tiempo debemos llamar a los que guardan los mandamientos. El término es bíblico, el término es inspirado, el término está en el Apocalipsis, al final de la última generación. Nosotros somos hijos de Dios si nos sometemos a la voluntad de Dios. Si decimos que le amamos, guardemos sus mandamientos, vivamos la vida que vivió Jesús en esta tierra. El hermano Arturo levantó la mano. Una pequeña acotación. Es cierto que los hijos de Dios, al final del tiempo, después de haber recibido la lluvia tardía y estar dando ese fuerte pregón, estaremos también participando de parte de la obra que hacía el Señor, que es pues la sanidad de los enfermos, etcétera, etcétera. Son señales muy, muy poderosas, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu del Señor a través de sus hijos. Pero se nos advierte que no debemos tomar esto como una señal, porque el enemigo, que lo sabe, se le ha permitido también hacer grandes señales, prodigios y maravillas, Claro. incluso hacer descender fuego del cielo. Así es. Por eso la señal que realmente tenemos que mirar y tenemos que llevar la atención de las personas a las cuales debemos llegar en este fuerte pregón que nos ha tocado dar, es especialmente la lealtad a Dios y a su palabra, ¿verdad? Que realmente estemos comprometidos con los mandamientos de Dios, tal y como están descritos en su palabra, tal y como hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Para no caer en las trampas del enemigo, que es muy sutil y que tratará de desviar la atención, porque él sabe que nosotros nos movemos mucho por, por las sensaciones, por las percepciones de nuestros sentidos, y cuando veamos hacer esos milagros a otros hermanos que no están en la verdad, desgraciadamente, que no están cumpliendo con la palabra de Dios, pero están haciendo esas señales, muchas personas se van a dejar llevar por esas señales. Entonces, nuestra principal llamada de atención es hacia los mandamientos de Dios, hacia la palabra de Dios y la fidelidad y adoración y lealtad al Señor. Amén. Amén. Hermano, si te puedo decir muy cortito la Vale. también estoy muy de acuerdo con el hermano Arturo, totalmente. Y hay un detalle que no lo comenté, que la gran mayoría del pueblo, del fin, la gran mayoría, digo 2 veces, la gran mayoría de los hijos e hijas de Dios de la última generación todavía no pisan la iglesia adventista. No están en las iglesias. Están afuera. ¿De acuerdo? Católicos, principalmente, lo dice la señora. Sí. Protestantes o evangélicos, pues ya no protestan. Yes. El grueso de ese ejército que va a pelear la batalla por el Señor, al final, en la ley dominical, esa gente todavía no está en la iglesia, está afuera. Nosotros somos pocos, somos la minoría. Por eso cuando digamos, oh no, que la iglesia adventista es, sí, es la iglesia que fue levantada por el Señor para preservar la verdad. Pero de ahí a que toda la iglesia sea la protagonista al final, dista mucho. Lamentablemente, dista mucho. Hermano José Antonio, ya se me va la hora. Pregunto, ¿es posible que tras la muerte del Señor y su resurrección, solamente 120 personas perseveraron en la fe de Jesucristo? ¿Es posible esto? Pues así fue. Miles y miles de personas seguían a Jesucristo, pero cuando vino la persecución, digámoslo así, 120. Pero al final del tiempo, la iglesia, de forma alegórica, dice 144.000. Pero esto quiere decir, hermanos, y termino,
que vamos a ser muy pocos. Eso. 8.000 millones y pico de habitantes tiene la Tierra en este momento. Y 4 gatos, perdón por la metáfora, Yo diría 3. 3, vamos a hacer lo que queremos para recibir al Señor de pie, con los brazos abiertos en su segunda venida. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre la verdad estuvo del lado de la minoría. Siempre. Y lo seguirá haciendo. Toda la vida. Nos queda poco tiempo. Salid de ella, pueblo mío. Exactamente. Ese es nuestro mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Viene un juicio, Babilonia ha caído, denunciarla y salga de esa ciudad del error, pueblo mío. Dios tiene pueblo ahí. Amén. Tiene pueblo. El Señor mismo, Él mismo lo dice. Salid de ella, pueblo. Que el Señor nos bendiga. Siempre está siendo corto. 1 hora y media tenemos de escuela sabática. En las iglesias adventistas son 40 minutos. Son las 12:20. Sí, 40 minutos y ya se terminó. Nosotros tenemos 3 veces más y nos queda poco en la escuela este tiempo. Pero bueno, alabado sea el Señor, es una bendición. Es una bendición. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero saludar al hermano Antonio, que se ha incorporado, a la hermana María Lourdes también. Que el Señor la bendiga, a los bendiga a todos y que podamos mantenernos fieles en la fila del Señor. Hermano, pues, Sí, bueno, Teresa, una oración. bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias, porque nos has bendecido. Nos has dado tu palabra. Y te pedimos que fructifique en nuestra vida esa palabra, eterna y verdadera, y que podamos, por tu misericordia y por la intercesión de Jesús y en el Espíritu Santo, ser de los 144.000, de esos poquitos, llenos de grandeza espiritual y de poder, para poder recibir la segunda venida de Cristo, de pie y con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Amén.